La colonización en América significó la imposición de las características de las civilizaciones europeas colonizadoras, el reemplazo de las lenguas nativas, la conversión a la religión católica y el mercantilismo como base de la economía. El mercantilismo es la forma económica en la que el Estado interviene en la producción, controlando la moneda, los precios y los impuestos. Esto se ve reflejado con la llegada de la Real Compañía Guipuzcoana, quienes monopolizan el comercio del cacao y la venta de productos importados de España. La presencia de la compañía generó beneficios como la lucha contra el contrabando y la mejora de la infraestructura de los puertos. El mercantilismo entra en crisis en el siglo XVIII y desaparece en el siglo XIX con el desarrollo de las ideologías liberales de la Revolución Industrial y la aparición del capitalismo. La Revolución Industrial tuvo lugar a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña y marcó un cambio importante para la humanidad a nivel económico, social y tecnológico, gracias a la introducción de grandes maquinarias para la fabricación textil, transporte de mercancías y pasajeros, etc. Esto da paso a la aparición de la burguesía y el proletariado como clases sociales, mientras que comienza a desarrollarse el capitalismo. El capitalismo se caracteriza por la libertad de precios y de mercado, empresas privadas y empleados asalariados, en contraste con propietarios dueños del capital. El pensamiento liberal influyó para que España realizara ciertas reformas económicas como la libertad de precios para las colonias, la habilitación de puertos importantes en Venezuela y el comercio intercolonial. El impacto de la Revolución Industrial y el pensamiento de la Ilustración trajo como consecuencia los primeros movimientos independentistas en Venezuela, encabezados por José Francisco de León, José Leonardo Chirino, Manuel Gual y José María España. Pero todos sus movimientos fueron frustrados. Finalmente llega Francisco de Miranda en 1806 con ideales independentistas tras haber participado en la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Los españoles establecieron un sistema económico mercantilista en nuestra sociedad y ejercieron un monopolio en todas las operaciones de manera rígida durante más de 3 siglos. Ellos trajeron la religión, el idioma y la ganadería, la cual se ha establecido como una actividad económica hasta nuestros días. Y en Venezuela se encontraron con una fuente de riqueza, sobre todo de metales preciosos, oro y perlas, así como de nuevos productos agrícolas como el tabaco y el cacao, surgiendo el intercambio de mercancías importadas con otros países europeos. Se establecieron impuestos, siendo los más importantes el quinto real, tributo que se le pagaba al rey cuando se capturaba una presa o se descubría un tesoro; la alcabala, impuestos sobre la compra y venta; la anata y la media nata, impuesto a los funcionarios públicos; el diezmo que se le pagaba a la iglesia para su sustento. Con el surgimiento del contrabando por parte de los holandeses y británicos se crea la Compañía Guipuzcoana, que desde 1730 hasta 1785 ejerció el monopolio y el control interno y externo del comercio. Era la única autorizada tanto a la importación y comercialización de toda clase de mercancías europeas en la provincia de Venezuela, así como establecer los precios y compra de los bienes producidos en Venezuela y su comercialización en España, todo dentro de la política económica de restricciones. Mestizaje es el encuentro biológico y cultural de etnias, dando nacimiento a nuevas etnias y nuevos fenotipos. El mestizaje representa una transformación fundamental en el cuadro demográfico, social, cultural y político que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. En 1942 y con la llegada de Cristóbal Colón, el mestizaje se dio entre españoles e indios. Posteriormente se diversificó y profundizó por la integración de los esclavos africanos traídos a Venezuela. Las causas del mestizaje fueron múltiples, pero al principio fue para satisfacer un instinto natural. Los conquistadores y colonizadores en su mayoría eran hombres, escaseaban las mujeres. Las jóvenes indígenas que tomaban los colonizadores tenían una fuerte disposición fisiológica para la procreación por su juventud. También el español tenía muchos prejuicios religiosos y hasta sociales, pero no raciales. Por lo tanto, no tenía problema en unirse con las indias. Venezuela se caracteriza por ser un país con una alta población mestiza. Esto tiene diversas razones. Por ejemplo, los conquistadores, cuando llegaron a Venezuela, consiguieron una fuerte resistencia indígena con caciques como Guaycaipuro, Tamanaco, Mara, entre otros. Esto contribuyó a una presencia numérica más equilibrada para la mezcla. No fue como otras regiones, por ejemplo como Cuba, que el exterminio de los indígenas fue relativamente rápido, quedando solamente blancos y indios. Venezuela fue una capitanía general y no un virreinato, por lo tanto había menos mujeres blancas y más mujeres mestizas e indígenas para la procreación. Crisis colonial. Causas, desarrollo y consecuencias. Durante la época colonial se forman las bases
de lo que sería más adelante la nación venezolana, la mezcla de las culturas españolas, indígenas y africanas. A mediados del siglo XVIII, las estructuras y los valores de la sociedad colonial entraron en crisis. Una de las causas fue el reparto desigual de las tierras y la ganadería. La miseria en la que vivían alrededor de 40.000 esclavos que al no encontrar trabajo regresaron como sirvientes de sus antiguos amos. El monopolio que poseía España sobre los precios y los productos que producía Venezuela. En relación al desarrollo social, se formaron varios grupos conocidos como los blancos, los mestizos libres, que poco a poco se vieron obligados a vender su fuerza de trabajo, y los trabajadores que los conformaban esclavos, indios y pardos, que luchaban por su bienestar social. Dentro de las consecuencias nos encontramos el protagonismo de las masas populares, la eventual abolición de la esclavitud, las divisiones políticas, sociales y militar. Se profundizaron los problemas fiscales y económicos del país, quedando este endeudado. En la presidencia de Guzmán Blanco se dio impulso al comercio exterior con la venta del café y el cacao.